Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Ya con varios de ustedes he tenido la oportunidad de comunicarme vía celular, por correo personal, con dos he podido comunicarme vía Skype. Recuerden que estoy disponible para la asesoría que les pueda brindar. Como les mencioné entonces en la segunda unidad, tenemos tres actividades o tres entregables. Uno es una descripción de cargos dados unas características que les menciono pues en la actividad. Otro es un trabajo derivado de este video donde les voy a explicar acerca de la evaluación. Nos vamos a enfocar en un método particular del cual haremos el ejercicio y finalmente tenemos la actividad del cargo crítico. Entonces, frente a esta actividad, ustedes pueden encontrar ya toda la información, tienen unas lecturas recomendadas también donde pueden puntualizar más. Les voy a hablar un poco pues del resumen de lo que es este concepto de valoración del puesto de trabajo, valoración del cargo y finalmente les cargaré entonces el ejercicio. Cuando hablamos de valoración del puesto de trabajo, nos enfocamos desde cuatro perspectivas. Desde una perspectiva desde la organización, es decir, puedo compararlo en torno a otros cargos de la organización, a otras herramientas que me pueda brindar entonces la empresa. Partamos de que es un grupo, entonces me puedo comparar con las mismas filiales de ese grupo y de ahí encontrar una valoración. Tengo un tema de mercado donde puedo salir a buscar cómo se está pagando determinado cargo en el medio, es decir, vamos a hablar de un cargo de analista de logística, entonces vamos a ver en otra empresa, puede ser similar a mi actividad económica en cuanto están valorando. Otra es el puesto particular, es decir, cuando analizo el puesto de trabajo, que fue lo que vimos en la unidad número uno, yo puedo determinar que el puesto puede estar subvalorado, entonces puedo determinar que debe haber una nueva valoración. Finalmente, el empleado, es decir, dada una experticia del empleado, unas características particulares, yo también podría entonces valorar el cargo en torno a la persona que está desempeñando la función. Entonces, de esta forma, lo que me permite a mí una evaluación de puestos de trabajo, una valoración, es comparar el contenido de distintos cargos y de esta forma poder entonces establecer un sistema de remuneración y posteriormente entrarlo a analizar desde compensación y beneficios. Frente a los métodos encontramos como dos caminos. Un método no cuantitativo no quiere decir cualitativo, sino no cuantitativo es que no requiere de un análisis matemático estructurado para ese análisis de cargos y de la valoración del cargo. Y hay otro que es el método cuantitativo que sí tiene un rigor y que personalmente prefiero estos dos métodos cuantitativos. En el mercado ustedes pueden encontrar variedad de cargos y de valoración de cargos. En el documento que les pongo de lectura complementaria también pueden encontrar otra explicación y van a encontrar otro método adicional. Pero haciendo pues como el barrido bibliográfico, estos serían como los cuatro métodos más usados y los que hoy son tendencia. Entonces, cuando hablamos de los métodos no cuantitativos, hablemos del método de jerarquización o ranking y es un método muy simple, donde consiste en coger un grupo de cargos y ponerlos de manera jerárquica partiendo del cargo superior, que en la empresa sería el gerente general o presidente, hasta el cargo más bajo, y de ahí hacer entonces una escala de remuneración, partiendo que el gerente general es el que más gana y el cargo más operativo el que menos. Esto se aplica para empresas de 8 o 10 cargos, es un método pues casi como por salir del paso, donde yo simplemente veo una escala y ya, solamente jerarquización. Recordemos que jerarquización es distinto a nivel, como lo van a ver en las primeras diapositivas cuando estén analizando todo el tema de componentes y de elementos, porque una cosa es la jerarquización, la estructura orgánica de la organización, y otra es el tema de nivel, porque dependiendo del nivel, yo puedo ser un director y estar al mismo nivel de los vicepresidentes de la organización. Un caso puntual es mi empresa, ISA, donde existen 11 vicepresidentes y hay un director, que es el director de sistemas viales, que está al mismo nivel de todos los vicepresidentes y reporta directamente al presidente. Entonces, si bien tienen dos cargos distintos, su nivel es el mismo. Entonces acá solamente los ubico de manera descendente. Y está el de categorías predeterminadas o clasificaciones cuando hay más de 10 cargos dentro de la organización y lo que hago es agruparlos. Entonces digamos, va a coger a todos los profesionales. Entonces existe profesional comercial, profesional de desarrollo humano, profesional de innovación, profesional de tecnología. Entonces cojo a todos los profesionales, los ubico también en un orden, dadas unas características comunes que pueden tener ellos, y de ahí entonces determino ese nivel de salarios. Recordemos que entonces aquí cogemos categorías. Entonces cojo a todos los directivos, cojo a todos los de sostenimiento.
A modo de ejemplo, encontramos pues aquí los dos casos. El de arriba, entonces sería el de jerarquización o ranking. Entonces, como ven, cojo el cargo más alto al cargo inferior y simplemente establezco pues la escala de salarios. Y en el de abajo, que es por categorías, encontremos que tenemos entonces a los directivos de cualquier empresa. Entonces, en este caso estoy con los directores, gerentes y jefes. Empiezo a puntuar, es decir, A, B, C o D, como están viendo en la tabla, son 4 personas. Entonces puede estar el director de talento humano, el gerente general, puedo invitar a un consultor y puedo ser yo como analista de recursos humanos. Entonces, cuando empezamos a valorar cada uno de los cargos, cada uno empieza a decir, bueno, entonces el director general debería estar en el cargo, pues en la valoración más alta, entonces 5. Entonces puedo establecer una escala de 1 a 5 y irle poniendo entonces esa valoración a cada uno, luego saco un promedio y de esa forma vuelvo a ajustar los cargos. Es decir, si nosotros sacamos acá el promedio de estos cargos, entonces el director general sería 5 más 4, es decir, el de talento humano le asignó 5 por su nivel de experiencia, determinaremos cuáles son las especificidades que entraremos a analizar. El B, que es el director general, le puso 4, el C, que es el consultor, le puso 5 y yo le puse 4. Entonces esta suma daría 10, 4, 18, 18 dividido 4, entonces empiezo a poner ese promedio. Esto, por ejemplo, me sirve para entrar a comparar ya salarios existentes. Entonces yo podría hacer esta tabla y entrar a comparar los salarios actuales de ellos y poder de pronto identificar, como puede ser el gerente de operaciones, que el gerente de operaciones aquí, como lo vemos, aparentemente tendría un salario inferior al de recursos humanos, pero cuando estamos viendo ese promedio vemos que el promedio da superior, es decir, podríamos determinar que el cargo de gerente de operaciones está subvalorado hoy. Entonces lo que tendríamos que hacer es o igualarlo al de gerente de recursos humanos o analizar entonces si se le da una bonificación o demás. Entonces esto lo que nos permite es entrar a hacer ya unas comparaciones y poder validar simplemente los supuestos de si están bien valorados o no el cargo. Pero como vemos es muy subjetivo, porque igual depende, es del criterio del que esté analizando, no hay un nivel de detalle, es decir, cada uno va a determinar de 1 a 5, de 1 a 10, cuál va a ser la calificación. Pueden ponerse en de acuerdo, pero no hay unos criterios muy definidos. Entonces, como les digo, muy subjetivo. Personalmente, como les mencioné al principio, no recomiendo hacer uso de esos dos. Los métodos cuantitativos ya se dividen como en dos métodos comunes, comparación de factores y puntuación de factores. Entonces, el comparación de factores es una técnica analítica por cuanto los factores se comparan detalladamente con cada cargo evaluado. Se proponen 5 factores: requisitos intelectuales, habilidades exigidas, requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Estos 5 factores los da la teoría, pero ustedes lo pueden acomodar de acuerdo a las necesidades puntuales de la organización. Entonces ustedes podrían determinar solamente usar 4 o podrían determinar que en vez de hablar de responsabilidad hablan de un nivel de liderazgo. Entonces ustedes determinarían esas características. Muy importante que las definan, es decir, que antes que se sienten todos a evaluar, tengan todos un criterio unánime de qué entendemos por requisitos intelectuales, qué entendemos por habilidades exigidas. Es muy importante que nos demos esa oportunidad como para que todos entremos en la misma sintonía y podamos evaluar. Entonces, después de que todos definimos, todos entendimos qué quiere decir cada uno de estos factores, entramos a analizar los salarios. Entonces, partamos que hay unos salarios existentes. Recordemos que cuando vamos a hablar de comparación de salarios, porque el salario ya existe dentro de la organización. Entonces, lo que yo puedo hacer es, listo, tengo acá la categoría, es director general, gerente de economía, gerente de recursos humanos, gerente de operaciones. El primer paso que nosotros debemos hacer es distribuir el salario actual en esos 5 factores o 4 factores, de acuerdo a lo que ustedes requieran. Entonces, en este caso, nosotros decimos que para el director general, entonces las dos variables que más pesan es requisitos intelectuales y responsabilidad. Entonces, vamos a distribuir 800 pesos, supongamos de los 2.500 y 800 en responsabilidad. 700 en habilidades exigidas, 100 en requisitos físicos porque de pronto no va a tener como un riesgo muy alto dentro de su cargo y condiciones de trabajo. Si vemos 800 más 700 más 100 más 800 más 100, ¿cuánto nos da? 2.500. Entonces hacemos el mismo ejercicio para cada uno de esos salarios. Y de esa forma entonces hacemos una distribución. Después de que entonces desglosamos ese salario, entonces en cada uno de los factores pasamos a ponerlos como en una escala. Pero ya vamos a ver es factor por factor. Es decir,
Entonces ya vamos a coger únicamente requisitos intelectuales. Entonces en requisitos intelectuales lo que hacemos es una escala de 1 a 6, que también es subjetiva. Ustedes pueden determinar que sea de 1 a 5, pueden determinar que sea de 1 a 8, dependiendo pues de las categorías. Entonces, en este caso, ¿por qué 6? Porque entonces yo parto, el más alto es 800 en requisitos intelectuales, posterior está 500, posterior está 400, posterior 200, posterior 100 y posterior 50. Entonces vean que les fui dando entonces esa escala. Entonces a 800 le asigno el 6, a 500 el 5, a 400 el 4, a 200 el 3, a 100 el 2 y a 50 el 1. Y eso hago para las 5 categorías o 5 factores. Entonces recordemos, lo primero que hicimos fue distribuir salario por salario y ya luego empezamos a coger columna por columna para empezar a comparar los factores. Por eso es que el método se llama comparación de factores. Entonces yo empiezo a ponerlos en una escala. Entonces supongamos, cojamos por ejemplo la escala de condiciones de trabajo. En condiciones de trabajo yo arranco desde 6 porque mi escala yo la propuse de 1 a 6, desde 300, luego está 205, resulta que luego hay 100 y de 100 entonces tengo 4 cargos y finalmente tengo 2 de 50 pesos que me equivalen a un 3. O sea, no tengo que llegar a la escala 2 y 1, simplemente las voy ubicando. Entonces, eso es lo que hago inicialmente en función de lo que sería ese salario. Entonces, posterior a haber desglosado el salario, entonces, de acuerdo a esos factores y haber determinado entonces en dónde era 800, 700, ya lo que hago es, sin pensar en el salario, sino solamente pensando en el cargo, voy a volver de esa escala de 1 a 6 a clasificar cada uno de los factores, pero ya no viendo salario. Es decir, vamos a decir, los que estamos reunidos, que ustedes determinarán quiénes van a ser ese grupo evaluador, en requisitos intelectuales de una escala de 1 a 6, siendo 6 muy importante y 1 no tan importante cada uno de los cargos. Entonces, a criterio de nosotros, sin pensar en salario nuevamente, director general, es muy importante el requisito intelectual, al igual que el gerente de economía y finanzas. En el gerente de recursos humanos y de operaciones es importante, pero no tanto como los otros, entonces les doy una clasificación de 5. Y finalmente a los jefes les otorgo una clasificación de 3. Entonces vean que empezamos a desglosar cada uno de estos cargos de acuerdo a esos factores y empezamos a determinar en la escala de 1 a 6. Entonces, en condiciones de trabajo, por ejemplo, el gerente de operaciones, que es el que va a estar más expuesto a temas de producción, puede estar más expuesto a riesgos. Entonces, a ese le voy a asignar una escala de 5. Después a los jefes, entonces como es jefe de producción de calidad y logística y también están en planta, entonces les pongo un 4. Al director general, que posiblemente va a estar recorriendo entonces estaciones y demás, le doy un 3. Y al gerente de economía y gerente de recursos humanos, que posiblemente estarán más en oficina, les doy una clasificación de 1. Entonces esto ya es a criterio mío, pues a criterio de los que estemos evaluando, pero no pensando en un salario. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacemos ya es comparar ambas escalas. Entonces, si vemos la primera escala, la que dice ESC, es la que le dimos con base en esos 800, 700, 300, 100, en lo que distribuimos el salario pues en unos montos. Y la que está en donde dice requisitos intelectuales es la que acabamos de determinar, dado pues el criterio del cargo y lo que nosotros pensamos como grupo. Entonces aquí yo ya empiezo a comparar esas dos escalas que di. Entonces lo que hago acá es empezar a sacar un promedio. Entonces, ¿qué hago? Entonces sumo el 6 más 6 de la otra escala, más 4, más 6, más 4, y eso a mí me da un promedio de 5.2. Es decir, 6 más 6 más 4 más 6 más 4 dividido 5 me da 5.2. Y lo vuelvo a hacer entonces para los otros que acabé de comparar. Entonces 6 más 6 más 1 más 6 más 3 dividido 5 me da 4.4. ¿Cierto? Entonces eso ya lo hago para cada uno de los cargos. Recordemos, las columnas que dicen ESC, que son esa escala, fue la que determiné donde distribuí el salario de acuerdo a lo que yo consideraba de los factores. Y en la que aparece el nombre puntual, entonces requisitos intelectuales, habilidades exigidas, requisitos físicos, fue la última escala que yo di, donde a criterio mío por los cargos yo también fui asignando. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entrar a comparar esas dos perspectivas. Entonces, yo voy a entrar a comparar y aquí esto me da unos indicios claves. ¿Qué indicio podemos encontrar ahí muy importante? El gerente de operaciones. ¿Qué pasa? De acuerdo a la distribución de salario que nosotros hicimos, de acuerdo a lo que creíamos, terminó en un promedio de 3.6.
Pero cuando ya después entramos a analizar el cargo, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sin ver un salario, le damos un promedio de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cargo se tiene que valorar y ese cargo hoy está entonces ganando menos de lo que debería ser. Y hoy está ganando menos de lo que se está ganando el gerente de economía, el gerente de recursos humanos, cuando ellos, si vemos entonces esa escala ponderada, podemos encontrar que ellos están sobre, digamos, valorados, es decir, a ellos se les puede estar pagando más de lo que realmente, por las funciones y por el nivel de riesgo y por los factores que estamos analizando, deberían ganar. Entonces, es muy importante entrar a comparar para hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, el jefe de producción en comparación a los otros jefes está aparentemente ganando más. Entonces aquí nosotros deberíamos analizar si el salario sí es acorde a que gane un poco más o debería ganar lo mismo que lo de los jefes. Pero cuando comparamos las dos escalas vemos que una es 3.4 y la otra es 3.2 y ambas están superiores a las que les da el jefe de calidad y jefe de logística. Entonces ahí ya podemos entender por qué, a pesar de que los tres son jefes, el jefe de producción está ganando un poco más. Entonces es importante entrar a hacer esos análisis. ¿Qué pasa? Sigue siendo igual subjetivo. ¿Por qué termina siendo subjetivo? Porque igual hay unos niveles, unos factores que yo determino, doy unas definiciones, pero al momento de evaluar hay un factor de subjetividad. De pronto en la primera parte donde yo distribuyo el salario, no, porque entonces nosotros decimos, listo, es acorde. Pero ya en el segundo, donde simplemente nosotros estamos evaluando ese criterio personal, que es lo que nosotros creemos, con base en esos factores y en esos cargos, ahí sí puede haber un tema subjetivo. Entonces, por eso, siendo un método cuantitativo utilizado, no es el mejor de todos. Y por eso es que yo les recomiendo quedarnos con el de puntuación de factores, porque el de puntuación de factores, que es el último método que vamos a observar y sobre el cual vamos a hacer la actividad, este tiene un nivel de objetividad mayor y ya les voy a mostrar por qué, por todo el nivel de especificidad que tiene. Entonces, en esta puntuación de factores voy a tener también unos factores. En este caso, determino 4 factores. Ustedes pueden determinar 3, pueden determinar 5, 6. Ustedes tienen el criterio de acuerdo a las condiciones de su empresa para determinar cuántos factores son necesarios. A modo personal, les recomendaría no utilizar más de 5. Entonces, a cada factor, en este caso, entonces, habilidad, responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo, les voy a asignar un subfactor. Entonces, cuando vamos a hablar de habilidad y la definimos, recordemos que siempre es importantísimo hacer estas definiciones, vamos a hablar de 3 subfactores. Entonces, en la habilidad vamos a decir, vamos a tener en cuenta la educación, la experiencia y el entrenamiento en el cargo. En un tema de responsabilidad, vamos a hablar si tiene responsabilidades maquinarias, dinero o valores o información confidencial. Esos subfactores también los determino yo. Entonces, hago el ejercicio para cada uno de los factores. Posterior a eso y de las definiciones que yo entienda entonces y todos los que estemos sentados en la mesa, que puede ser nuevamente solamente los integrantes de TO, puede ser mi jefe y yo, puede ser un consultor. Y entonces cuando hagamos ya estas definiciones de todos estos elementos, entramos a ponerles un porcentaje. Entonces vamos a decir, de un 100%, que sería la suma de todos los factores, le voy a dar un peso del 40% al tema de habilidad. Es decir, para todos los cargos, el tema de habilidad va a representar un 40%. El tema de responsabilidad un 35%, el tema de esfuerzo 15% y el tema de condiciones de trabajo un 10%. Estos porcentajes también surgen a criterio de nosotros por consenso. Si vemos la suma de estos 4 porcentajes me da un 100%. Posterior a determinar estos porcentajes de los factores, recordemos que lo hacemos para todos los cargos, ya empiezo a distribuir esos 40 o 35 o 15 en los subfactores. Entonces, de esos 40, el 12% se lo voy a dar a educación, el 18% experiencia y el 10% entrenamiento. Si sumamos estos 3 porcentajes, la suma nos da 40. Entonces, por ejemplo, en el esfuerzo, el 15% distribuyo un 9% a mental y un 6% a físico. Entonces, de esa forma distribuyo todos los porcentajes para que cuando entre a evaluar entonces cada cargo ya tenga un nivel de objetividad mayor por estos porcentajes que estamos asignando. Aquí ya viene una fórmula. Entonces, es muy importante no dejarnos como asombrar por esta fórmula porque es más lo que expresa que realmente lo que es. Es una fórmula muy sencilla. Entonces, nosotros para este tema de factores y de entrarlos pues a ponderar y a puntuar, es importante utilizar 3 fórmulas base que ustedes las tienen acá. Uno es la razón de progresión.
donde hablamos de que es Pmax menos Pmin dividido n menos 1. Entonces aquí es importante entender qué quiere decir cada una de las variables. Entonces, Pmax quiere decir la puntuación del grado máximo del factor, Pmin puntuación del grado mínimo del factor y n número de grados del factor. Ah, pero vení, ¿qué quiere decir Pmax? O sea, listo, me están diciendo que es la puntuación del grado máximo del factor, pero entonces yo cómo puedo despejar esa variable. Entonces me fijo aquí en la parte izquierda inferior donde dicen, bueno, Pmax ¿qué es? Es Pp por el porcentaje del factor. Ah, bueno, porcentaje del factor. ¿Qué es el PP? Entonces vemos, PP es el puntos para el plan y el porcentaje del factor, ¿dónde lo saca? Ah, nosotros acabamos de asignar unos porcentajes. Entonces recordemos que a educación le dimos un porcentaje, entonces a experiencia le dimos otro porcentaje y así los fuimos asignando. Y en PMIN dijimos entonces que era Pmax menos DE, donde Pmax ya tenemos qué quiere decir la variable y DE es el divisor elegido. Entonces aquí es importante entender que todos los valores de las variables en cierta manera los tenemos. ¿Por qué? Y aquí hay que leer la letra chiquita. Aquí abajo nos están diciendo, utilice de base puntual 1000 y un divisor elegido de 10. ¿Qué quiere decir eso? Entonces si nos venimos por la fórmula de Pmax, vemos que es PP por 12%, perdón, por el porciento del factor. Entonces PP es 1000. Y si yo lo multiplico por el primer factor que es educación, que en este caso ese factor tiene un 12%, entonces ¿cuánto me da? 120. Entonces yo ya sé que Pmax es igual a 120. Recordemos, PP siempre va a ser una variable fija o constante, es decir, siempre va a ser 1000. El porcentaje fue el que yo acabo de asignar para cada uno de los subfactores. Entonces ahí ya puedo encontrar de una y despejar un Pmax. Ahora pasamos entonces a encontrar un Pmin. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos que Pmin es Pmax dividido de E. Listo, Pmax lo acabamos de encontrar y para el caso de educación es 120. ¿De E cuánto es? Es 10. Ah, bueno, entonces 120 dividido 10 es 12. ¿Qué quiere decir eso? Que 12 será el puntaje menor de la escala y el Pmax entonces será 120. Es decir, yo me voy a mover en ese rango. Ahora tenemos que encontrar la razón de progresión. De la razón de progresión, en este caso dicen, es Pmax menos Pmin, entonces 120 menos 12, dividido n menos 1. ¿Qué es n? El número de grados del factor. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir el número de grados del factor? Sencillo. Tenemos nosotros que para educación, es decir, para el subfactor educación, donde habíamos dicho que le habíamos dado un porcentaje de 12%, nosotros queremos tener 4 grados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos definir que la educación, entonces, un primer grado requiere estudios secundarios, un segundo grado requiere estudios a nivel técnico, un tercer grado requiere estudios a nivel tecnológico, un cuarto grado requiere ser profesional. Esto a criterio de nosotros. Ustedes pueden determinar en su empresa que un primer grado es que sea bachiller, un segundo grado es que sea profesional y un tercer grado es que tenga posgrado. Ustedes determinan solamente 3 grados. Entonces eso va a surgir dependiendo de lo que ustedes determinen, es decir, ustedes son los que van a dar ese nivel de grados y ahí pueden aplicar la fórmula. Entonces recordemos, Pmax menos Pmin dividido n menos 1. Entonces en este caso sería 120 menos 12 dividido 4, porque estoy utilizando 4 grados, menos 1. Entonces sería 3. Entonces 120 menos 12 dividido 3. ¿Cuánto me da eso? Entonces ese resultado a mí me da 36. Entonces 36 va a ser esa razón en aritmética por la que entonces yo voy a brincar de cada uno de los grados. ¿Cómo así, profe? Eso está muy enredado. No, está muy sencillo. Ya encontramos el Pmax, que era 120. Entonces miren que aquí le estamos poniendo 120 al grado mayor. Encontramos un Pmin que es la puntuación menor, que es 12. Entonces la ponemos al grado 1. Entonces, ¿cómo vamos a llegar de 12 a 120? Sumando 36, que fue la razón aritmética que encontramos. Entonces, 12 más 36, ¿cuánto es? 48. 48 más 36, 84. 84 más 36, 120. Entonces vean que ahí le podemos dar puntos a cada uno de esos grados y simplemente utilizamos unas fórmulas y las fórmulas muy básicas, perdón, porque hay unas constantes. Entonces va a ser el PP siempre 1000, el divisor siempre va a ser 10, el porcentaje es el que yo ya asigné
la n es el nivel de grados que yo voy a determinar y esto lo hago para cada uno de los subfactores. Puede ser que a primera vista sea un ejercicio muy largo, pero recordemos que esto lo hacemos una sola vez para la comparación de los cargos. O ustedes pueden crear una plantilla en Excel muy básica con estos porcentajes y simplemente ya ir metiendo información y sale mucho más fácil. Entonces es muy bacano porque aquí nosotros encontramos un nivel de objetividad. O sea, estos puntos salen de una fórmula donde nosotros vamos a empezar a puntuar muy bien cada uno de esos cargos y los vamos a poder analizar profundamente. Entonces, como ven acá en el ejercicio, vean que para cada uno de los subfactores que tienen su definición, recordemos que es vital para que todos entendamos, cada uno tiene unos grados. Entonces, dependiendo de esos grados, entonces yo ya voy y calculo nuevamente la fórmula para calcular la puntuación mayor, que por ejemplo para el caso de responsabilidad, la puntuación mayor dio 100, la menor dio 10 y el factor fue 30, la razón, perdón. Y así lo hacemos para cada uno. Miren que aquí, por ejemplo, en mental dieron 4 grados, pero en físico 3, ustedes determinan. Y recuerden que el número total de factores también lo determinan ustedes. Entonces, después de hacer el ejercicio para cada uno de los subfactores, entramos a meterlos en una base de datos, en una tabla, para que sea más sencillo. Entonces, vean que yo aquí lo que hice es, puse los porcentajes de todos los factores. De acuerdo a eso, entonces calculé el Pmax, el Pmin, el número de grados es el que yo determino, la razón aritmética la calculo que era 36 y pongo los grados. Entonces esto lo lleno para cada uno de esos porcentajes. Posterior a eso, lo que yo ya hago entonces es entrar a evaluar todos los cargos. Entonces vean que si hay un nivel de objetividad, ¿por qué? Entonces el director operativo. Recordemos entonces que había unas características de los grados, entonces para el nivel de educación yo decía que tiene que ser profesional y ese, yo el tener que ser profesional se lo puse al grado 4 y el grado 4 es la puntuación de 120. Entonces por eso aquí encontramos que cuando yo empiezo a evaluar el subfactor educación, como le asigné un grado 4 porque debe ser profesional, entonces su nivel de puntuación es 120. Entonces así empiezo a analizar cada uno de estos cargos. Veamos aquí, por ejemplo, un auxiliar de almacén que debe tener estudios de primaria. Entonces empezamos a determinar con los puntajes que encontramos. Ya luego de hacer toda la escala, donde yo ya entro a analizar cada uno de los subfactores, yo ya lo que hago es sumar todos los puntos. Entonces sumo 120 más 140 más 70 más 40 más 60 más 100 más 63 más 6 más 28 más 3 y me da 630. De esa forma, entonces entro a analizar cada uno de los cargos y empiezo a hacer las sumas. Al lado de este total de puntos pongo el salario actual que tiene la persona. Entonces yo le empiezo a poner ese salario. ¿Para qué? Para poder entrar a comparar los factores. ¿Qué puedo entender yo acá? Entonces encontremos, por ejemplo, el jefe de almacén. El jefe de almacén hoy saca 574 puntos y se está ganando 1.296.000. Pero entonces si lo comparamos con el jefe de calidad, como yo asigno unos puntos, el jefe de almacén debería estar superior a lo que se está ganando el jefe de calidad. Pero cuando vamos al mundo real, encontramos que hoy el jefe de calidad gana más. Entonces de ahí es que nosotros podemos empezar a comparar para decir cuáles están subvalorados o cuáles están sobrevalorados y empezar a definir entonces qué hacer con estos cargos. Entonces encontremos, por ejemplo, el cargo de recepcionista. A ella o a él se le asignó entonces 345 puntos. Pero en teoría, si es 345 puntos y se está ganando 589.000 pesos, vemos que por acá hay un cargo que se está ganando 733.000 pesos y tiene 342 puntos. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Será que entonces todos deberían entrar a ganar 733.000 pesos? Es decir, todos los que están con una calificación de 345, como también tenemos la supervisora general. Entonces, vean que es muy importante porque aquí entramos a analizar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les voy a pedir? Por favor, vamos a determinar 4 factores. A los 4 factores les vamos a asignar 2 o 3 subfactores. A cada subfactor pues le vamos a asignar un porcentaje y ustedes de esos subfactores van a determinar el número de grados. Traten de moverse entre 3 y 4 grados para que no lo hagan tan extenso. Y de acuerdo entonces a esos grados que ustedes van a entrar a definir,
Es decir, ustedes van a entrar a definir cada grado que va a tener, entonces supongamos si es de experiencia menos de un año a 2 años y 3 años, ahí puse los 3 grados, ya vamos a hacer entonces el sistema de puntos y vamos a llenar entonces la base de datos para esos 5 cargos que vamos a analizar o 6 cargos que ustedes quieren analizar. No le vamos a poner un salario porque igual pues no lo tenemos, estamos inventando el ejercicio. Esto lo que nos va a dar insumos es para determinar, por ejemplo, si vamos a crear una empresa y nuestra empresa va a tener esos 5 cargos, cómo debería ser la estructura salarial. Es decir, yo una vez ya haga toda la sumatoria de los puntos, puedo determinar que yo en mi mente creía que el analista de operaciones tenía que ganar menos que el jefe de contabilidad. Pues resultó que por el nivel que va a requerir de experiencia, de experticia, de conocimiento ese analista de operación, debería ganar lo mismo que un jefe de contabilidad. Entonces, esto nos sirve también para nosotros poder analizar nuestras propias empresas. Entonces, como les digo, vamos a coger 5 o 6 cargos, vamos a determinar entonces cuáles van a ser esos factores, los subfactores que van a estar dentro de estos, les vamos a asignar unos grados y vamos a hacer entonces la tabla. Recordemos, no tenemos que inventar salario, sino que solamente vamos a poner el sistema de puntos y ver entonces cuánto nos sumarían y de ahí determinar cómo posteriormente deberían ser entonces ya valorados. Cualquier duda me cuentan, sé que no es un tema así súper rápido de entender, pero les pido paciencia, revisen muy bien las notas, si tienen una duda puntual, vuelvan a ver el video, si volviendo a ver el video 2, 3 veces no lo entendemos, me escriben, nos encontramos por Skype y estamos conversando. Recordemos que esas actividades deben estar cargadas para la próxima semana.